Hola a todos, bienvenidos a Calamares en su tinta, este espacio, como ya saben, para que hablemos un poco de historia, de historias, de personajes raros y curiosos, de libros, en fin. En una de nuestras salidas recientes sobre el famoso Día D, el día decisivo, el día de la victoria aliada contra los nazis en la Francia ocupada, la liberación de Francia el 6 de junio de 1944, hablamos un poco de los protagonistas que estaban allí presentes y que fueron determinantes para que ocurriera ese momento épico que muchos dicen, y no les falta razón, que fue el punto de quiebre en la historia de la Segunda Guerra Mundial. La Guerra Mundial adquiere otra dimensión y se va encauzando hacia la victoria de los aliados cuando se da el desembarco en Normandía y la liberación de Francia, desde junio de 1944. Uno de los protagonistas, si no el principal, yo alguna vez conté aquí o recordé esa etimología bellísima de la palabra protagonista, que es una palabra griega que quiere decir el primero en la batalla. En griego la palabra agonía quiere decir batalla y protos es el primero. El protos agonistis es el primero que está en la guerra, el que sobresale. Y me encanta cómo ese vocablo pues fue incorporándose en nuestra cultura para significar luego muchísimas otras cosas, pero ahí está la evocación del heroísmo y del triunfo, o no siempre el triunfo, pero por supuesto la entrega y el brillo en las batallas que tenemos que librar a diario, no siempre en la guerra. Decía Claudio Magris, el gran escritor italiano que todavía está vivo y que ha hecho unos libros magníficos, entre ellos un libro que les recomiendo que se llama Danubio, que es una historia literaria y también medio novelesca de ese río y su curso que atraviesa tantas culturas y tantos nudos fundamentales de la identidad europea y centroeuropea. Decía Claudio Magris que tenemos que pensar siempre la vida como una batalla, que también era lo que decía Kierkegaard al pensar en la dimensión de la agonía y de la angustia como una presencia cotidiana, pues estamos en una batalla siempre. Volviendo al hilo, uno de los grandes protagonistas del desembarco en Normandía, quizás su principal promotor y artífice, fue Winston Churchill, que era en ese momento el primer ministro del gobierno inglés, del gobierno británico, en un gabinete de guerra en el que estaban coaligadas todas las fuerzas políticas del país, pues para hacerle frente nada menos y nada más que a esa amenaza de los nazis que ya se estaba tomando Europa entera. Y uno de los únicos que se opuso al nazismo desde el principio y que vaticinó y profetizó y advirtió con absoluta claridad lo que le corría pierna arriba a Europa fue Churchill. En esa salida de hace unos días sobre el día D, yo conté un poco al paso que Churchill fue un extraordinario escritor. No es una revelación. Para quienes lo hayan leído, para quienes hayan disfrutado sus libros, que se consiguen en todas partes y tienen muy distintos registros, aunque el área principal en la que Churchill destiló su talento literario fue la historia y la historia política, también las memorias y la evocación de las glorias de su familia.
pero yo mencioné aquí cómo Winston Churchill recibe en 1953, si mi memoria no me falla, el Premio Nobel de Literatura, que no deja de ser un hecho, no sé si paradójico, pero por lo menos sí inquietante, que un estadista y que el líder victorioso de la Segunda Guerra Mundial pues recibiera también el Nobel de Literatura. Fue una sorpresa incluso en su día para muchos, aunque nadie le pudo disputar a Churchill los méritos con los cuales se llevó el mayor de los galardones de la literatura en el mundo moderno. Decía alguna vez García Márquez que claro, a Churchill no le podían dar el Premio Nobel de la Paz, tampoco, pues porque había peleado no solo en la Segunda Guerra Mundial, que la ganó, sino también en la Primera Guerra Mundial, además como ministro de la guerra, hasta que tuvo que renunciar por un famosísimo incidente, más bien por la debacle del ejército inglés en el frente oriental. Pero a algunos amables corresponsales les pareció que valía la pena ahondar en esa biografía literaria de Winston Churchill, que en muchos casos es como un personaje de novela para que hablemos no solo de su vida, sino también de su obra. Y su obra no entendida en la dimensión política de sus decisiones como miembro de un partido, como un gran parlamentario en la Inglaterra de principios del siglo XX y luego como ministro de varios gobiernos hasta llegar a ser el primer ministro con el que Inglaterra gana en la Segunda Guerra Mundial, sino también su obra como el magnífico escritor que fue. Churchill nació en noviembre, creo que el 30 de noviembre de 1874. Y como se decía entonces, nació con una cuchara de plata en la boca. Él y su hermano pues eran hijos privilegiados de una estirpe política muy importante en la vida británica, que era la de los duques de Marlborough. Tenían ese ancestro importantísimo en la Inglaterra de finales del siglo XVII y principios del siglo XVIII, que fue un gran actor político y sobre todo un gran caudillo militar que se llamaba John Churchill, el duque de Marlborough, que brilla en muchas de las grandes batallas de su tiempo defendiendo las armas inglesas y es el famoso Mambrú de la canción. Mambrú es el mismo Marlborough que era el título nobiliario de esa familia y que va a heredar de alguna manera Winston Churchill, que era hijo de un personaje muy difícil que se llamaba Lord Randolph Churchill, un político que estaba destinado a hacer pues todo lo que quisiera en la vida inglesa, sobre todo en el Parlamento, y se suponía que iba a llegar a lo más alto no solo del Partido Conservador, sino de esos gobiernos del tramo final de la Inglaterra victoriana. Ustedes saben que en el siglo XIX la Gran Bretaña, que llega a la cima de su poder colonial, económico, imperial, pues está no gobernada, pero es regida por una reina, una emperatriz, que tiene además ya una relación muy reglamentada con el Parlamento desde hacía un siglo. Cuando llega la reina Victoria a Inglaterra, que además la reina Victoria viene del mundo alemán y llega allí por un vacío de poder, por la sucesión de sus tíos y de su propio padre, y ella venía más bien del mundo germánico, pero cuando llega en 1834, muy joven, ya el papel de la corona en la vida inglesa estaba limitado y determinado por una serie de leyes no escritas y de actos parlamentarios en los que se había deslindado muy bien la potestad del Parlamento
y de los gobiernos que surgían del Parlamento y la potestad de la corona que encarnaba la unidad nacional y que encarnaba una serie de tradiciones que en la vida inglesa fueron y son muy importantes, son la esencia misma de la cultura de esa sociedad, pues que le ha dado tantas cosas al mundo, desde las novelas de Dickens hasta las canciones de los Beatles. Yo creo que ya con eso los ingleses pues se merecen el cielo, por no mencionar a sus piratas, por no mencionar al punk, por no mencionar al fútbol, aunque sigue latente la polémica del profesor Arnaldo Momigliano, que decía que el fútbol no se lo inventaron los ingleses, sino los italianos en la Edad Media. Pero eso quedará para otra salida de calamares en su tinta. Lo cierto es que la reina Victoria duró muchas décadas en el poder, tuvo una relación por lo general muy buena con el Parlamento, salvo en casos excepcionales, y repito, es el momento culminante del poderío económico, colonial, imperial de la Gran Bretaña en los mares del Oriente, en la India, en África, incluso todavía en América, aunque ya habían sido desalojados, por supuesto, de lo que luego serían los Estados Unidos, pero Inglaterra pues era la potencia más grande del mundo y tenía esa figura emblemática, simbólica de la reina Victoria. No en vano, toda esa época marcada por una gran cantidad de contradicciones, pero también de valores muy característicos, se va a llamar la época victoriana. El papá de Churchill, Lord Randolph Churchill, pertenece un poco a ese mundo aristocrático, elitista, de las décadas finales del victorianismo. Y sin embargo, por distintas intrigas, pues cayó en desgracia y no pudo llegar a la cima, como era su propósito. Eso afectó mucho a Lord Randolph Churchill, que se entregó al licor, como en general los ingleses, que ese es un paliativo y es un recurso que tienen, que de pronto explica todos sus talentos y todas sus conquistas culturales y literarias y sobre todo musicales. Pensemos en The Who, pensemos en los Rolling Stones. Si la clave está allí, pues de pronto hay que irse por ese camino. Pero Lord Randolph Churchill además era, ya dije, un sujeto temperamental, depresivo, se alcoholizó, cayó en desgracia y la verdad es que fue un pésimo padre para sus hijos, porque además se la pasaba dedicado de lleno a la vida social y a la vida política, a la vida de partido en el Partido Conservador. Winston Churchill fue educado primero en su casa con una serie de profesores privados, como era la usanza entre los hijos de la aristocracia, que lo instruyeron en lo fundamental para que todos los muchachos de su clase pudieran salir luego al mundo a reclamar los privilegios que creían merecerse. Y en eso consistía un poco el ideario aristocrático, no solo de Inglaterra, sino en general de todas las aristocracias, ya incluso en la modernidad, y en este caso en la modernidad victoriana. Pero Churchill va luego a uno de esos colegios aristocráticos ingleses y ahí pues continúa su formación, un poco el aprendizaje del latín, la gramática, la historia. Churchill era un pésimo estudiante. Lo fue en sus lecciones privadas, aunque sí le interesaban mucho la historia y la literatura y la estrategia militar, pero cuando llega al colegio se destaca más bien como un provocador. Ya empieza a descollar, a brillar allí por la rapidez viperina de su lengua, esa lengua de fuego con la que podía responder todo insulto, toda afrenta e incluso
a las preguntas corchadoras de sus maestros. Ese fue un rasgo que le duró para siempre y que fue uno de sus instrumentos infalibles en su actividad parlamentaria, ya fuera en el gobierno o en la oposición. En ambos ámbitos, si ustedes saben que el Parlamento inglés, la Cámara de los Comunes, tiene esa estructura que es oblonga, es decir, que se dan la cara los miembros del gobierno y los miembros de la oposición. Hay una gran mesa rectangular en el centro y ahí está marcada la frontera ideológica y política entre quienes tienen el poder y quienes quieren tenerlo en la vida inglesa, en esa dinámica parlamentaria que es un espectáculo maravilloso de gracia, de elocuencia, de repentismo y también de dialéctica, para no estar en este espectáculo un poco ocioso y grandilocuente de los parlamentos hemicíclicos latinos, en los que los oradores van a la tribuna, se paran, echan sus discursos, no oyen a nadie, no hay un diálogo verdadero y lo que resuelve la suerte de las leyes son más bien las triquiñuelas que se van urdiendo, que se van tejiendo tras bambalinas. O sea que Churchill, ya fuera en el gobierno o en la oposición, era un parlamentario brillante y temible. Pero pues él tenía un vacío muy profundo en su vida porque idolatraba y adoraba a su padre, que era su ídolo, y su padre nunca vio por él. Obviamente vivían en la misma casa, que era una casa señorial, pero realmente el padre era un padre distante, despótico, implacable con su hijo. Siempre lo estaba maltratando, lo estaba menospreciando, y de pronto habría que hacer algún análisis ahí desde el psicoanálisis. Por esa razón, Churchill tiene esa devoción filial que es más bien una aberración. Churchill idolatra a su padre porque en realidad construye una imagen falsa de ese ser que en su vida es más bien una ausencia y no una presencia. Churchill va a la Academia Militar Inglesa, que también tenía una vocación aristocratizante en muchos casos, y ahí sí se destaca como un talento estratégico. Sigue siendo indisciplinado, sigue siendo provocador, irónico, mordaz. Cuando hay algo que le interesa, lo asume con entrega y pasión. Cuando hay algo que le aburre, pues no le gasta un segundo. Finalmente, Churchill entra al ejército inglés y esa es su vida de aventuras en una especie de mundo que tiene más que ver con la novela y la ficción que con la historia, porque además va a ser la fuente de grandes ficciones. Esa década de los 90, ya a finales de la Inglaterra victoriana, también el tránsito hacia el siglo XX, la reina Victoria va a alcanzar a cruzar el siglo hasta que entregue la antorcha, hasta que entregue la posta. Hay una saga de novelas magnífica de esos años en los que Churchill era joven, que se llama Las aventuras de Harry Flashman. Es en realidad una saga de un autor inglés que también en un momento dado fue guionista de James Bond, que se llama George MacDonald Fraser. No se olviden de ese nombre, George MacDonald Fraser. Si pueden algún día consigan sus novelas, porque son novelas de aventuras ambientadas en la Inglaterra de finales del siglo XIX, la Inglaterra que estaba enfrentada a Rusia, la Inglaterra que estaba en Afganistán, la Inglaterra que por supuesto estaba en India, aunque lo primero que le toca a Churchill es ir a la guerra en Cuba, ese levantamiento de los rebeldes cubanos desde 1895 para independizarse del imperio moribundo y terminal
el imperio español, que ya estaba en el ocaso alguna vez, en una salida aquí en Calamares en su tinta, hablamos de la crisis del 98 en España, que engendró una generación esplendorosa de poetas, pensadores, ensayistas, novelistas, Baroja, Unamuno, Los Machado, y como una especie de sobrino adoptivo, Ortega y Gasset. Ya hablamos aquí de la generación del 98, que empieza a definirse porque en 1898 se acaba esa guerra en la que pues muchos meten la mano para que el imperio español pierda sus últimos dominios coloniales, Cuba, Puerto Rico y las Filipinas. Churchill estuvo en Cuba en 1895 y ya empezaba a destacarse no solo como un buen militar, ahí sí, disciplinado, juicioso, repito, siempre sarcástico, lo que le valía muchos problemas con sus superiores, porque además como él venía de la casa del ducado de Marlborough, tenía una gran cantidad de privilegios, aunque él jamás en su vida abusó de esa condición. Pero su presencia en la guerra cubana le deja dos grandes marcas, o por lo menos hace parte del legado temprano de Churchill, con dos símbolos: el tabaco, el habano, que a partir de ahí Churchill empieza a fumar hasta que se convierte en un signo distintivo de su personalidad, y la literatura, porque las cartas y las crónicas que escribe Churchill desde la guerra cubana son prodigiosas. Y entonces los periódicos quieren publicar ese testimonio que tiene a la vez la visión del guerrero, del militar, que está en las entrañas del conflicto, pero también una pluma agudísima de un observador que escribe con encanto, que escribe con facilidad, que es elocuentísimo a la hora de hablar, pero sobre todo cuando está en un papel tratando de retratar el mundo en el que le toca vivir. Él sale de Cuba y se va a la guerra en el noroccidente de la India, en esa zona de frontera con el mundo afgano, donde los ingleses tienen también muchos intereses imperiales, y luego va a participar al lado del gran Kitchener en el intento de los británicos por reivindicar su dominio en Sudán, en las fuentes del Nilo Blanco. Y ahí Churchill participa en una batalla que va a ser muy importante en la historia, que es la batalla de Omdurman, porque fue quizás la última carga de caballería de la historia. Por eso a Borges le encantaba la figura de Winston Churchill, no solo por todo lo que logró hasta el triunfo en la Segunda Guerra Mundial, sino también porque tenía ese rasgo caballeresco de haber participado en la que fue, repito, acaso la última carga de caballería de la historia. Churchill luego vuelve a Inglaterra, después de su participación en la guerra sudanesa y de haber estado en la batalla de Omdurman, vuelve a Inglaterra y quiere meterse en la política para seguir los pasos de su padre. Pero si en su casa Churchill era despreciado y era considerado lo que los bogotanos del siglo XIX, de los tiempos de Churchill, llamaban un zoquete, un bueno para nada, si Churchill era despreciado en su casa, pues por fuera, imagínense ustedes la idea que había de él. Era un caso perdido, un borracho juerguista al que su lengua bravía le traía más problemas que otra cosa. Y entonces no tiene éxito en su intento por llegar al Parlamento, y Churchill decide volver a la guerra. Y lo hace en las llamadas guerras de los Boers, en particular, en concreto, en la Segunda Guerra Boer. Los Boers eran unos campesinos de origen neerlandés,
holandés en el entramado colonial sudafricano, y había una disputa en Sudáfrica entre los Boers y los ingleses. Ya había habido una primera guerra de los Boers y entre 1899 y 1901 hay una segunda guerra de los Boers en la que Churchill participa, pero ya no solo como soldado, sino otra vez como en Cuba y cada vez más como cronista para un periódico en Londres. En este caso era el Morning Post, el Correo de la Mañana, que le pagó a Churchill una fortuna para que enviara sus crónicas de guerra, que eran un prodigio, que eran un retrato brillante de lo que él veía y una descripción con cierto sesgo humorístico, sociológico, por supuesto, con la visión colonial de un hijo entrañable de la aristocracia inglesa que creía además a pies juntillas y con devoción religiosa en la misión civilizatoria del Imperio Británico. Pongan ustedes allí todas las comillas que quieran, porque claro, era un prejuicio rampante y era una actitud arrogante que estaba detrás del funcionamiento de ese imperio, que tenía un poco esa idea de que su condición misional en el mundo estaba en redimir a los pueblos bárbaros de su barbarie, imponiéndoles el ideal del progreso que había surgido en la modernidad industrial e ilustrada inglesa. Obviamente, eso es muy discutible y entraña toda clase de horrores, estragos y una visión del mundo y de la historia no exenta de racismo, de clasismo y de toda clase de violencias que cada vez más se han criticado, se han desmenuzado, pero obvio, Churchill era hijo de su tiempo y era hijo del imperio y además un hijo privilegiado de ese imperio al que él defendía con total orgullo, sin miramientos ni matices que se acercaran a lo que hoy llamamos la corrección política, para que lo entendamos de forma absolutamente clara. Le importaba un bledo, le importaba un carajo a Churchill lo que se pudiera decir del Imperio Británico, no sus víctimas, que tampoco le importaban, pero además sus críticos. Ahí era cuando más se acantonaba, se reforzaba en su defensa a ultranza del imperialismo inglés. Y todo eso estaba presente en sus crónicas de guerra, pero en uno de esos episodios, en una de esas escaramuzas de la guerra de los Boers, Churchill fue apresado, fue capturado por los Boers. Y los Boers empiezan obviamente a lucrarse y a beneficiarse de ese triunfo militar que tienen al haber secuestrado a uno de los miembros emblemáticos del enemigo. Pero Churchill, que no se dejaba doblegar fácilmente por las adversidades, estuvo allí entre los Boers cautivo y siempre con muy buen ánimo hasta que logró fugarse. Y lo hizo en una especie de operativo de novela, como esas novelas de Harry Flashman, o de película. Dejó un muñeco, un dummy de él en la cama en la que estaba. Entre otras, ya en ese momento tenía el vientre prominente que le conocimos luego y que era otro de sus rasgos característicos. Entonces cuenta Churchill que haber hecho el dummy, el muñeco que dejó en la cama para engañar a sus captores, no fue nada fácil, pero además tuvo un gesto típicamente suyo que revela su inteligencia, su mordacidad, su ironía, incluso en esas circunstancias, y es que dejó el libro
de John Stuart Mill que se llama Sobre la libertad, y que era lo que él estaba leyendo, lo dejó puesto sobre el dummy, el muñeco que él había urdido allí en esa cama para poder fugarse, evadirse, y logró pasar al otro lado, volvió con los ingleses, y el relato de la evasión, de la fuga de Churchill, fue una novela que en Inglaterra siguieron como si fuera eso, una especie de película por entregas, una radionovela de la que nadie se quería despegar, porque además el propio Churchill luego va a contar en una serie de textos magistrales su experiencia y su fuga, y ese fue un bestseller que tuvo y que ya lo empieza a consagrar como el gran escritor que fue. Tengo en mis manos otro libro que él también hizo por esa época, en 1900, que es una novela que yo mencioné en nuestra salida sobre el día D. Fue un poco el detonante de esta salida sobre el Churchill escritor. Es una novela que se llama Savrola. Hoy en día muy pocos la recuerdan. Es una novela muy rara, una utopía política de una especie de reino que se llama Lauriana, y en la que hay como un levantamiento, una sedición, una revuelta contra un régimen dictatorial. Churchill también publicó Savrola, esta novela que les recomiendo porque tiene pues todas sus virtudes literarias y estilísticas. Obviamente pues no es una obra maestra de la literatura, pero sí es la obra de un maestro de la literatura. Yo sí creo que Churchill era un maestro de la literatura, era un grandísimo escritor, por lo menos en sus biografías y en sus libros de historia, y tiene esa dimensión narrativa de cronista en su época como soldado y periodista. Se evade de los Boers, se vuelve un bestseller, publica su primera novela y ya con la fama que ha conseguido en su país, entra al Parlamento. Y en el Parlamento, pues se va a volver un orador destacadísimo del lado del conservatismo, ya en esa generación que es la que reemplaza a su padre, y no solo en el Partido Conservador, la generación de Lloyd George, la generación de Neville Chamberlain, la generación de Lord Halifax, el propio Churchill, y es la generación también de muchos escritores magistrales en la lengua inglesa, la generación de Joseph Conrad, del que hablaremos pronto porque se cumple este año, el 24, el centenario de su muerte, un maestro como ha habido pocos, la generación de George Bernard Shaw, la generación de Chesterton, de George Orwell. En fin, Churchill pertenece como a un mundo brillante de la cultura y de la política inglesa que oficia el rito de paso entre el siglo XIX y el siglo XX, y que va a empezar a figurar en el año 10, en el año 14, cuando va a estallar la Primera Guerra Mundial, la Gran Guerra, y Churchill es llamado allí, primero como encargado de unas cuestiones militares de las provisiones de armas para el ejército inglés, y luego como Lord del Almirantazgo, es decir, como ministro de la guerra. Ahí protagonizó otro episodio de novela maravilloso Churchill, y es que siendo ministro iba un día en su carro a su oficina y asiste a una especie de toma rocambolesca que unos terroristas acometen en una casa de familia en una calle de Londres que es la calle Sidney. Y Churchill, que era un ministro de Estado, se da cuenta de que hay algo que está pasando allí, se baja de su carro, los policías que están tratando de conjurar esta especie de ataque menor de unos terroristas rusos, de unos anarquistas que se están tomando un edificio viejo en la calle Sidney. Los policías están tratando de conjurar
ese hecho menor y Churchill se baja de su carro y empieza a enterarse de lo que está pasando y finalmente coge las riendas de la operación, del operativo para liberar a los secuestrados de la calle Sydney, y también como que eso ayudó a nutrir esa mitología de Churchill como un héroe de una novela de aventuras. Churchill como un hombre de acción que era, eso sí, impulsivo, intemperante, y se ve en ese episodio de la calle Sydney. Hay una foto que toma un fotógrafo del Daily Telegraph, un periódico inglés, y al otro día sale en primera página Churchill conduciendo el operativo para liberar la calle Sydney. Uno de sus enemigos en el Parlamento saca esa foto y dice: ¿cómo es posible que el ministro de la guerra, en vez de estar dedicado a las cosas importantes de su cartera, esté oficiando como el comandante de un operativo de opereta, valga la aliteración y la redundancia, en una calle cualquiera de Londres? Es más, acaba el orador: entiendo qué hace ahí el fotógrafo. Lo que no sé es qué hace allí el ministro. Pues resulta que Churchill fue un ministro competente de la guerra hasta que decide que la armada inglesa entre a los Dardanelos, en el estrecho entre Europa y Asia, en la lucha contra el Imperio Otomano, contra los turcos, y es una catástrofe que le va a valer la lapidación, no solo en su momento, porque tiene que renunciar a su cargo, sino durante años. Churchill fue estigmatizado como un intemperante, como un impulsivo y como un incompetente. Y por si fuera poco, en los años 20, cuando el Partido Conservador empieza a defender el tema de los impuestos y lo que en inglés se llama las tarifas contra el mercado y la libertad del mercado, pues Churchill cambia de bando muchas veces para defender sus principios en torno a la idea del libre comercio y del liberalismo clásico. Pero la década fundamental de Churchill y la que más revela su personalidad es la década de los años 30, porque él ahí ya era un periodista, opinante, independiente, columnista de varios medios. Había escrito sus memorias de la Primera Guerra Mundial y ya se destacaba como un magnífico autor, como un magnífico prosista, y empieza a advertir como un tábano sin descanso sobre los peligros de la política del apaciguamiento de los líderes europeos para con la Alemania nazi y con su conductor, que es el siniestro Hitler. Churchill decía: si nosotros dejamos que Hitler emprenda vuelo, va a ser inatajable. Es, ya lo había dicho yo aquí, como una fiera hambrienta a la que muchos quieren apaciguar lanzándole jirones, pedazos de carne, para que vaya saciando su hambre. Y resulta que llegará el momento en el que esa fiera termine comiéndose a los que la quieren apaciguar. Y eso fue lo que pasó al final en esa estrategia diplomática y política de la Europa envilecida frente al poder arrollador del nazismo. Hitler había hecho un pacto con los rusos en el año 37, pero además ya en el año 38, usando su poderío militar, que era el resultado de la violación sistemática de los acuerdos de Versalles y de la rendición de Alemania después de la Primera Guerra Mundial, Hitler se toma Austria, se toma Checoslovaquia o una parte de Checoslovaquia y después será todo el país. Y en el año 39, violando lo que les había prometido a Daladier y a Chamberlain, que era el primer ministro inglés, que se burlaba siempre de Churchill porque lo consideraba un extremista, un paranoico,
Y Churchill advertía en la prensa y en el Parlamento, solitario, sobre el peligro que se cernía en Europa por cuenta de esa política del apaciguamiento con Hitler. Y en 1938, Hitler les promete a Daladier y a Chamberlain que va a parar su política de expansión y de opresión de esos pueblos que están en lo que él llamaba su ámbito vital. Ya había entrado Austria, Checoslovaquia, y él en Múnich se compromete a quedarse quieto. Y en septiembre de 1939 entra en Polonia y empieza la guerra, y Churchill va a ser en ese momento el único héroe que queda en pie para salvar de verdad por lo menos a la Gran Bretaña, pero como dirán muchos, casi para salvar la idea del mundo libre y de la democracia frente a la amenaza opresiva del nazismo. Obvio, se tuvo que aliar con otro régimen no menos opresivo, que era el de la Unión Soviética. Y el propio Churchill lo dijo: si tengo que aliarme con el diablo para derrotar a Hitler, lo voy a hacer. Y terminó aliado con Stalin, entre otras, gracias al hecho de que Hitler en el año 41 quiere invadir la Unión Soviética, y ese es su gran error. Y entonces Churchill va a ser llamado como una figura de emergencia cuando empieza la guerra. Va a ser primer ministro, ministro de la guerra al mismo tiempo, y el conductor y el artífice de la victoria de los aliados en el frente occidental. Ya desde muy temprano sabía que la gran batalla iba a ser la de la liberación de Francia, que Francia había caído en el verano del año 40 en manos de los nazis. Eso se demoró mucho, ya lo vimos aquí, pero Churchill cumple de verdad como un héroe al ser uno de los grandes conductores de la victoria aliada contra el nazismo. Y luego, como es siempre de ingrata la democracia, decía Churchill que la democracia es el peor de todos los sistemas de gobierno, salvo todos los demás. Entonces era una crítica velada al espíritu democrático, pero la aceptación resignada de que es el mal menor y de que es el menos peor de los sistemas de gobierno. Pero la democracia, en su ingratitud, vio cómo Churchill, que había ganado la guerra, perdió las elecciones después de la guerra en Inglaterra. Eso pasa mucho porque, claro, Churchill era la figura clave para enfrentarse a Hitler, pero después de la guerra los ingleses querían oír algo distinto, no solo la promesa de sangre, sudor y lágrimas, que fue tan eficaz y efectiva durante la guerra. Querían esperanza, querían otra cosa, y Churchill va a estar marginado relativamente del poder por los próximos años, aunque tendrá luego un regreso triunfal a mediados de los años 50, otra vez como primer ministro, ya con la reina Isabel II. Pero lo más importante en ese momento de Churchill es su consagración definitiva, no a la pintura, que era un hobby, ni al licor, que era un paliativo, una especie de remedio. Cuando estuvo en Estados Unidos lo atropelló un carro y él no necesitaba antibióticos ni otra clase de drogas, sino whisky y brandy. Y un médico tuvo que expedirle una fórmula para que él pudiera tener las raciones diarias de trago y de licor que necesitaba, porque eran los tiempos durísimos en los Estados Unidos del prohibicionismo. Pero la verdadera pasión y el verdadero talento de Churchill, además de la política, estaba en la literatura. Escribió la gran biografía de su ancestro, el duque de Marlborough, John Churchill. Mambrú se fue a la guerra. Escribió una historia de los pueblos de habla inglesa y dejó un testimonio literario tan grande que en 1953
la Academia Sueca decidió que Churchill merecía ser el premio Nobel de literatura de ese año. Hubo polémica, hubo el desgarramiento habitual de todos los que quieren impugnar la decisión inapelable y oracular y muchas veces tan absurda de la Academia Sueca, pero en eso consiste el Nobel. Lo importante es pensar también en esa época en la que había grandes conductores políticos para los cuales la literatura, los libros, la lectura, no necesariamente la escritura, pues hacían parte de la formación sentimental de aquel que quisiera interpretar el destino de su sociedad. Y eso es muy importante porque desde hace décadas vivimos en otra cultura, en otra civilización, y hay casi una pugna, un divorcio entre la política y los libros, digamos la política y la ilustración, la política y el conocimiento del alma humana que dan las novelas, la poesía. Hay una tradición muy importante de grandes líderes políticos que fueron también extraordinarios escritores. Piensen, por ejemplo, en Julio César y sus relatos de la guerra. Piensen, por ejemplo, en Marco Aurelio y sus meditaciones. Incluso en el ámbito colombiano, pensemos en un prosista descomunal como Alberto Lleras Camargo. Decía García Márquez, ¿qué escritor nos robó la política en Alberto Lleras? Si hubiera sido un novelista, es muy probable que la lengua española hubiera tenido en él a uno de los más grandes novelistas de todos los tiempos. Pero la política es también una especie de rueda voraz. Es una gran masa informe de fuego que lo arrasa todo, y quienes tienen esa vocación, quienes tienen el llamado de ese destino, pues no se van a librar jamás, porque es una enfermedad crónica e incurable, y los que quieren estar en la política, así sea en la soledad de sus delirios y de la ducha y de su casa, pues van a dedicarse sin parar a los discursos y a la obsesión esa por interpretar la vida de los otros y tratar también de encauzarla y conducirla. Algunos lo hacen con más éxito, otros con menos, pero quedan en la historia unas figuras que sí encarnan la utilidad verdadera de la política, quizás no siempre, pero como lo dijo el mismo Churchill, en los momentos de decisión. Él lo hizo como un gran político y también como un magnífico prosista y un extraordinario intérprete del pasado en sus libros de historia, en sus crónicas, y quería que hoy le rindiéramos un homenaje al Churchill escritor, con su novela Sabrola, con sus demás libros, en esto que es Calamares en su tinta, que ustedes saben que es podcast, video podcast, y es radio. Un abrazo, hasta la próxima salida.